Hola, soy Víctor Moya y hoy día vamos a estudiar lo que es la comunicación celular, primera parte. Para comenzar entonces y entender la comunicación celular, vamos a ver que podemos dividirla en dos grandes modalidades. La comunicación celular mediada por moléculas secretadas o la comunicación celular a través de moléculas presentes en las membranas plasmáticas de las células que se comunican. Entonces, en el primer caso, nosotros tenemos acá lo que se llamaría la célula señal, la cual sintetiza y secreta una molécula que vamos a llamar la molécula señal y que a su vez va a actuar sobre la célula blanco o célula diana. Esta célula blanco o célula diana se caracteriza porque tiene receptores específicos para la molécula señal. Entonces, la unión de esta molécula señal a los receptores en la célula blanco va a desencadenar una respuesta celular en la célula blanco o diana. De esta manera, entonces, ocurre la comunicación celular mediada por moléculas secretadas. En el segundo caso, en la comunicación celular también tenemos una célula blanco, una célula señal y una célula blanco. Solo que en este caso, la molécula señal forma parte o está asociada a la membrana plasmática de la célula señal. Y el receptor está en la superficie o membrana plasmática de la célula blanco. Para que se produzca la comunicación entre estas dos células, es necesario el contacto o la unión específica entre la molécula señal asociada a la membrana plasmática de la célula señal y el receptor asociado a la membrana plasmática en la célula blanco. Bien, teniendo clara esta primera parte, entonces vamos a ver que existen varios tipos de moléculas señal y varios tipos de receptores en la célula blanco. Entonces, lo primero que tendríamos que tener claro es la naturaleza química de la molécula señal. ¿Qué cosa nos interesa en este sentido? Nos interesa saber si la molécula señal es de naturaleza hidrofílica, es decir, es una molécula de tipo polar, o bien es una molécula de tipo apolar y por lo tanto hidrofóbica. ¿Ok? Entonces, si la molécula señal es de naturaleza hidrofílica y por lo tanto polar, significa que en el medio extracelular, que su mayor parte es agua, va a viajar libre. Y como es hidrofílica, no va a atravesar con facilidad la membrana plasmática. Por lo tanto, los receptores para este tipo de moléculas habitualmente se encuentran en la superficie o membrana plasmática. Por lo tanto, yo podría entonces deducir que si la señal es de naturaleza hidrofílica, va a actuar en la célula blanco a través de receptores de membrana, o también llamados receptores de superficie. En cambio, si la señal es de naturaleza hidrofóbica y por lo tanto liposoluble, esta, primero que nada, no va a poder viajar libre en el medio extracelular y para moverse o desplazarse, va a tener que hacerlo a través de una proteína de transporte. Entonces las señales de tipo hidrofóbico se mueven en el líquido extracelular unidas a proteínas de transporte. Luego, al llegar a la célula blanco, pueden soltarse de la proteína de transporte e ingresar a la célula. ¿Por qué?
porque en este caso, al ser hidrofóbicas, son liposolubles y por lo tanto atraviesan las membranas celulares sin ningún tipo de problema. Y por ende atraviesan la membrana plasmática y pueden ingresar incluso al citoplasma o llegar incluso al núcleo de la célula. Por ende, estas señales que son de naturaleza hidrofóbica podrían actuar en la célula blanco a través de receptores de tipo intracelular. Sin embargo, tenemos que señalar que en el caso de la señal liposoluble, cuando ésta actúa a través de receptores intracelulares, vamos a hablar de este aspecto de la señalización como la vía canónica, o también conocida como vía clásica. Cuando la señal liposoluble se une a un receptor intracelular en la célula blanco y produce cambios en la expresión génica de la célula blanco, desencadenando de esta manera una respuesta celular, todo eso es lo que consideramos o lo que constituye la vía clásica o canónica. El otro punto es que el hecho de que sea liposoluble y puede atravesar la membrana plasmática no impide que a su vez pueda tener receptores en la superficie, es decir, que tenga receptores para la molécula señal en la membrana plasmática. Cuando esto sucede, va a desencadenar una cascada de eventos, o sea, todo un sistema de transducción de señal que habitualmente implica la producción de segundos mensajeros y o la activación de diversas quinasas. Todo este otro sistema de señalización le vamos a llamar la vía alternativa. Entonces, por ende, cuando hablamos de una señal liposoluble, hay dos posibles vías a través de las cuales ésta puede desencadenar respuestas celulares en la célula blanco. Una es la vía canónica y la otra es la vía alternativa. A diferencia de una señal de tipo hidrofílica que solamente tiene la posibilidad de actuar a través de receptores de membrana o superficie. Bueno, para que visualicemos mejor este tipo de comunicación a través de estas señales y estos receptores, veamos ejemplos de señales hidrofílicas y que por ende actúan a través de receptores de membrana. Todas las hormonas peptídicas o toda señal de naturaleza peptídica, proteica, glicoproteica, etcétera, es de naturaleza hidrofílica. Y por lo tanto, entonces, va a actuar como ya lo hemos señalado. Aquí tenemos algunos ejemplos de hormonas peptídicas que calzan con estas características, que serían la hormona antidiurética, la oxitocina, la hormona del crecimiento, la hormona tiroestimulante, la insulina y la paratormona. Por otra parte, tenemos también señales, como hemos dicho, de tipo hidrofóbico. Un ejemplo clásico de señal hidrofóbica serán aquellas señales derivadas de lípidos. Y dentro de estas señales derivadas de lípidos tenemos las hormonas esteroidales. El denominador común de las hormonas esteroidales es que todas derivan del colesterol y por lo tanto tienen una estructura semejante, una estructura química semejante. Ejemplos de estas hormonas esteroidales, entonces, que por ende, al ser hidrofóbicas, van a viajar en el líquido extracelular unido a proteínas de transporte y en las células blanco tienen la posibilidad de actuar a través de receptores intracelulares vía clásica o a través de receptores superficie vía alternativa. Ejemplos de estas hormonas esteroidales tenemos el cortisol, la aldosterona, los estrógenos, la testosterona y la progesterona. Por otro lado, tenemos algunas señales, en este caso hormonas, derivadas de aminoácidos. Y en este caso va a depender de qué tipo de aminoácidos derivan, si esta es hidrofílica o es hidrofóbica. Por ejemplo, las catecolaminas como la adrenalina, la noradrenalina o la dopamina
son hidrofílicas. En cambio, las derivadas de tirosina, la tiroxina, la trillotironina, todas estas son de tipo hidrofóbico. Bien. Ahora bien, vamos a analizar los tipos de comunicación celular mediados por moléculas secretadas. Entonces, vamos a ver subtipos dentro de esta. El primer tipo que vamos a analizar es la comunicación autocrina o autocomunicación. ¿En qué consiste esto? Que una célula sintetiza una molécula señal, secreta la molécula señal y presenta receptores específicos para la misma molécula que ella secreta. De esta manera, las moléculas secretadas por la célula señal podrían eventualmente actuar sobre la propia célula, de manera tal que en este caso la célula señal podría actuar como una célula blanco. ¿De qué va a depender esto? Va a depender fundamentalmente de la concentración de la molécula señal en el medio extracelular. Por ejemplo, si acá tenemos, ¿no es cierto?, una célula señal representada ahí por ese núcleo de color verde. La molécula señal aquí está representada por estos puntitos rojos. En este caso, la célula tiene receptores para la molécula señal y está liberando la molécula señal al medio extracelular. Sin embargo, la concentración de la molécula señal en el medio extracelular es muy baja y por lo tanto la probabilidad de unión al receptor es baja y por ende, en otras palabras, no va a actuar sobre la célula blanco. Pero en el caso de la derecha, ¿qué es lo que tengo yo? Muchas moléculas señal y todas ellas están sintetizando y secretando esta molécula señal al medio extracelular, lo que trae como consecuencia que en este caso la concentración de la molécula señal es muy alta. De este modo, al ser alta la concentración de la molécula señal, la probabilidad de unión al receptor en la propia célula también es elevada. De esta manera, aquí sí se va a unir la molécula señal al receptor y va a desencadenar una respuesta en esta célula. ¿Ok? De esta manera, nos estamos dando cuenta que la comunicación de tipo autocrina va a tener sentido dependiendo de la concentración de la molécula señal. ¿Ok? Estos sistemas de comunicación celular los vamos a encontrar para la regulación o modulación de respuestas celulares principales o troncales. ¿Ok? Ejemplos, en este caso, la molécula señal estaría dentro de la categoría de lo que son los mediadores químicos de acción local o mediadores químicos locales, porque actúan a corta distancia. Otro tipo de comunicación parecido a la anterior es la comunicación paracrina, solo que en este caso sí tenemos diferenciada la célula señal de las células blanco. En este caso, la célula señal sintetiza y secreta la molécula señal y esta va a actuar sobre células blanco que están adyacentes, es decir, están en la proximidad de la célula señal. La célula blanco y la célula señal están muy próximas. Entonces, acá la molécula liberada también la vamos a clasificar como un mediador químico local. Dentro de estas ¿qué ejemplos de este tipo de señales llamados mediadores químicos locales tenemos? Aquí podríamos mencionar a las prostaglandinas, citoquinas de distinto tipo, histamina, bradiquinina, serotonina, etc. Por otra parte, vemos acá otro tipo de comunicación celular a través de señales secretadas, que sería la comunicación sináptica.
En pocas palabras, la comunicación sináptica representa un tipo de sinapsis que es la sinapsis química. En este tipo de comunicación, la célula señal representaría al elemento presináptico y la célula blanco representaría el elemento postsináptico. La señal liberada en este caso le vamos a llamar neurotransmisor. ¿Y qué particularidad tiene esta molécula señal? Bueno, tiene varias particularidades, entre ellas que estas señales se liberan cuando el elemento presináptico genera potenciales de acción. El otro aspecto es que esta señal llamada neurotransmisor, al unirse a los receptores en la célula blanco, va a producir un cambio en el potencial de membrana de la célula blanco. Y este cambio de potencial puede ser una depolarización o una hiperpolarización local. Ejemplos de neurotransmisores tenemos muchos, por ejemplo, la acetilcolina, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, etc. Luego, vemos acá representada la comunicación endocrina. En este caso, la célula señal sintetiza y secreta la molécula señal, la cual es liberada al torrente sanguíneo, de manera directa o indirecta. ¿Por qué digo esto? Porque podría ser liberada a la linfa, pero finalmente de la linfa va a pasar al torrente sanguíneo. Estas señales viajan en general grandes distancias a lo largo del torrente sanguíneo dentro del organismo y pueden actuar sobre células blanco que están muy distantes entre sí. Es decir, por ejemplo, podría esta ser una célula blanca localizada en el páncreas y esta otra una célula blanca localizada en un músculo esquelético. Entonces, en este caso, la señal liberada al torrente sanguíneo se conoce con el nombre de hormona. Y lo que hace habitualmente la célula blanco es modificar su metabolismo. Entonces, ese cambio metabólico es lo que se traduce en lo que llamamos la respuesta celular. El último tipo de comunicación mediado por moléculas secretadas es la comunicación yuxtacrina, que es la comunicación por contacto con otras células o con la matriz extracelular, e implica la participación de las llamadas moléculas de adhesión celular en muchos casos. Entonces, aquí podemos ver varios ejemplos de esta comunicación yuxtacrina. Por ejemplo, la vamos a encontrar entre células del mismo tipo, es decir, células homólogas, y aquí se va a producir un contacto específico entre célula y célula a través de moléculas de adhesión. Ellas van a formar parte de cierto tipo de uniones intercelulares. Por ejemplo, aquí vemos un tipo de unión intercelular, que es la unión comunicante, y que se caracteriza por estas estructuras que se llaman los conexones. Los conexones son estructuras parecidas a los canales iónicos, localizadas incrustados en la membrana plasmática de una célula, pero que establecen contacto físico con sus homólogos en la membrana plasmática de otra célula. Estas estructuras permiten el paso de sustancias como por ejemplo nucleótidos, segundos mensajeros y iones entre el citosol o citoplasma de las dos células adyacentes. Entonces ese sería un ejemplo de este tipo de comunicación yuxtacrina, en donde el conexón no solo permite la conexión física entre las membranas plasmáticas de dos células, sino que por su interior pueden moverse sustancias que desencadenan respuestas celulares entre las células conectadas a través de este tipo de unión. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en la célula hepática, entre células epiteliales y también entre células excitables, por ejemplo, entre neuronas o entre células musculares, por ejemplo, esqueléticas,
entre células musculares lisas o células musculares cardíacas. Otro ejemplo de estas comunicaciones yuctacrinas es lo que pasa entre células de distinto tipo. Por ejemplo, la comunicación entre células del sistema inmune. Aquí vemos cómo se comunica una célula presentadora de antígenos, que podría ser un macrófago, con un tipo de linfocito T. En este caso, tenemos un linfocito T de tipo CD4, y acá tenemos la comunicación con un linfocito de tipo TCD8. Lo que pasa con estos linfocitos es que para reconocer antígenos, ellos deben ser presentados por otras células, y esos antígenos deben estar asociados a una molécula presente en la membrana plasmática de la célula presentadora, que pertenecen al complejo mayor de histocompatibilidad y que se abrevian con las siglas MHC. Entonces, por ejemplo, la presentación de antígenos a los linfocitos T, CD4 se logra al exponer los antígenos a través de los MHC de clase 2. En cambio, la presentación de antígeno a los linfocitos de tipo TCD8 se logra presentando el antígeno a través de MHC de clase 1. Esto va a desencadenar una respuesta celular en el linfocito T, que ustedes van a conocer posteriormente en cursos superiores, ya sea algo en los de histología, relacionados con histología y embriología, y también en los relacionados con inmunología. Otra forma de señalización se da, por ejemplo, con el caso de las integrinas. Las integrinas son moléculas de adhesión que permiten a las células conectarse con componentes de la matriz extracelular. Bien. En este caso, lo que vemos en este dibujo es la membrana plasmática de una célula. Aquí vemos la integrina y aquí vemos la matriz extracelular. Las integrinas permiten fijar las células a la matriz extracelular. Pero aparte de este rol mecánico, que sería de fijación, cuando estas integrinas entran en contacto con algunas proteínas de la matriz extracelular, como por ejemplo la fibronectina u otros, lo que va a ocurrir es que esta integrina se va a comportar generando un cambio conformacional que va a activar una quinasa que está aquí en la región citosólica, que son estas FAC, que son las quinasas de adhesión focal. Las quinasas son enzimas que fosforilan a otras moléculas. Entonces, en este caso, la unión de las integrinas a proteínas de la matriz extracelular activa la integrina, la cual activa la FAC. Las FAC se autofosforilan y luego de haberse fosforilado, los residuos fosforilados dentro de la FAC permiten ahora la unión de otras proteínas que van a desencadenar diversas vías de transducción de señal que van a dar lugar a distintos tipos de respuestas celulares. Por ejemplo, aquí vemos que a estos residuos fosforilados se van a unir, por ejemplo, estas SRC, o se van a unir, por ejemplo, las proteínas del tipo GRB2, que a su vez van a permitir todo este andamiaje para activar toda la vía RAS-MAP quinasa que vamos a conocer más adelante. También se pueden unir fosfolipasas de tipo C-gamma, fosfolipasas C-gamma, o por ejemplo esta fosfoinositol 3 quinasas, ¿ok? Y de esa manera, entonces la unión de esta integrina a los componentes de la matriz pueden desencadenar respuestas celulares importantes en las células que están adheridas a este tipo de matrices. ¿Bien? Bueno, analicemos un poco más estas dos formas de comunicación celular. Hablamos de la comunicación sináptica y hablamos de la comunicación endocrina. Estas dos formas de comunicación muchas veces tienen en común que la naturaleza química de las señales liberadas
son exactamente iguales. Sin embargo, lo que hace que esta sea endocrina y esta sea comunicación sináptica tiene que ver con dónde es liberada esta señal y cuál va a ser la respuesta que desencadenan estas señales. Entonces, por ejemplo, en la comunicación endocrina ya hemos visto que estas señales son liberadas al torrente sanguíneo, que pueden actuar sobre células blanco de diverso tipo, que pueden estar incluso localizadas muy distantes unas de la otra dentro del organismo. En cambio, en la comunicación sináptica, para que ocurra la respuesta celular en la célula blanco, primero, esta debe ser inervada por la célula señal. Y lo otro importante es que la molécula señal es liberada a este espacio muy pequeño que se llama el espacio sináptico. Ahora bien, sigamos comparando otros aspectos. Bueno, lo primero sería, ¿cuál es la concentración de la molécula señal necesaria para desencadenar la respuesta celular en la célula blanco? Y resulta lógico pensar que si esto es el torrente sanguíneo, en el caso de la comunicación endocrina, y estamos hablando de un volumen bastante alto, al que es liberado, estamos hablando de litros, ¿no es cierto? Litros de sangre a los cuales son liberadas estas moléculas señales. Eso significa que la concentración necesaria para desencadenar una respuesta en la comunicación endocrina es extraordinariamente baja. Porque en el fondo es lo mismo que decir que la concentración aquí de la molécula señal está extraordinariamente diluida. En cambio, en la comunicación sináptica, la molécula señal es liberada al espacio sináptico, cuyo volumen es extraordinariamente pequeño, lo que significa que esa molécula liberada en ese volumen pequeño va a estar altamente concentrada. Entonces, la concentración necesaria para desencadenar respuesta en las células blanco en la comunicación sináptica es mucho más elevada que la que se necesita para desencadenar respuesta en la comunicación endocrina. El otro aspecto tiene que ver con el tiempo o la rapidez con que se desencadena la respuesta. Y para entender esto tendríamos que pensar que la rapidez de la respuesta celular se mide desde el momento en que la molécula señal entra en contacto con los receptores en la célula blanco. ¿Ok? Y aquí en este caso vamos a ver que las respuestas celulares son mucho más rápidas en la comunicación sináptica, dado que aquí la respuesta celular implica aperturas o cierres de canales iónicos, y eso ocurre en escalas de tiempo de milisegundos, o sea, no en escalas de tiempo mucho menores a las de un segundo. En cambio, en la comunicación endocrina, habitualmente las respuestas, si bien pueden ser rápidas, sus rangos de respuesta varían desde los segundos, pasando por los minutos, hasta llegar a horas. Por lo tanto, es mucho más rápida en la sináptica que en la endocrina, porque además en la endocrina, las respuestas celulares generalmente implican cambios importantes en las vías metabólicas de la célula blanco. Otro aspecto más sencillo de entender es que si tuviéramos que clasificar a una de ellas como un tipo de comunicación difuso y el otro como un tipo de comunicación localizado o focalizado, claramente la focalizada sería en la comunicación sináptica y la difusa sería en la comunicación endocrina, dado que, como hemos dicho, difusa acá porque la señal puede actuar sobre células que están a gran distancia y separadas unas de otras. Basta con que tengan los receptores para las células, para la molécula señal, y que la concentración sea la adecuada para desencadenar la respuesta. En cambio, en la sináptica debe haber casi un contacto bastante estrecho entre la célula señal y la célula blanco.
¿ok? El espacio sináptico es extraordinariamente pequeño. O sea, la célula blanco, señal, perdón, debe inervar a la célula blanco para desencadenar la respuesta. Por lo tanto, aquí son mucho más localizadas las respuestas en la sináptica, y en la comunicación endocrina son respuestas de tipo más difuso. En general, también la duración de la respuesta celular en la comunicación endocrina es mayor, o sea, tiene la vida media, porque la vida media de estas señales en general es más larga. En cambio, en el caso de los neurotransmisores, su vida media es muy corta y por lo tanto la duración de la respuesta también es muy breve. Bueno, siguiendo con los principios básicos de la comunicación celular, podemos darnos cuenta que en algunos casos, si pensamos y tomamos el ejemplo de una célula en cultivo, cuando no es expuesta a las señales adecuadas, esta célula va a experimentar lo que se llama muerte celular programada, es decir, apoptosis. Bien, aunque la célula incluso esté expuesta a ciertos nutrientes y tenga las condiciones de pH apropiado, necesita estar expuesta a ciertas señales para que ésta no entre en apoptosis, que sería la muerte celular programada. Entonces, ¿qué pasa si ponemos ahora a la célula en cultivo a las señales A, B y C? Bueno, tenemos que esta célula puede sobrevivir en el tiempo, pero no dividirse. Ahora, si agregamos otras señales al medio de cultivo, aparte de la ABC, agregamos D y E, entonces resulta que ahora esta célula no solo sobrevive, sino que puede dividirse. Proliferación celular significa división celular, y eso es lo que puede ocurrir en esta situación. Entonces, quiere decir que las células, para su adecuado funcionamiento, requieren de una adecuada combinación de señales. Ahora bien, vamos a ver el efecto de una señal, en este caso la acetilcolina, sobre tres tipos celulares distintos. Entonces vamos a ver que cuando la acetilcolina actúa sobre el músculo esquelético, produce la contracción de la fibra muscular esquelética. Cuando actúa en cambio sobre músculo cardíaco, va a producir la relajación. Y cuando actúa sobre una célula secretora, por ejemplo gastrointestinal, produce la secreción de, por ejemplo, enzimas. Es decir, una misma señal puede desencadenar tres respuestas celulares distintas. ¿Cuál podría ser la explicación a este fenómeno? Bueno, este dibujo nos arroja algunas pistas. Primero, podemos darnos cuenta acá que si estos son los receptores para la molécula señal, nos vamos a dar cuenta que cada célula tiene un tipo de receptor distinto para la molécula señal. En este caso, vemos que la célula muscular cardíaca o la fibra muscular cardíaca tiene un tipo de receptor para acetilcolina, que vamos a llamar luego el receptor nicotínico de acetilcolina, y que es el responsable de la contracción muscular. En cambio, la célula muscular cardíaca tiene otro receptor que va a ser el receptor muscarínico, y que al actuar la acetilcolina sobre este produce la relajación. Entonces, parte de la explicación tiene que ver con el tipo de receptor en la célula blanco. El otro aspecto tiene que ver con el tipo celular en que se encuentra ese receptor, dado que la célula muscular cardíaca y esta célula secretora ambas tienen receptores muscarínicos para acetilcolina. Sin embargo, al ser de distinto tipo, la célula muscular se puede relajar y la célula secretoria no se puede ni contraer ni relajar, sino que solamente como respuesta celular genera exocitosis de un determinado tipo de molécula, por ejemplo, una enzima. Ahora bien, vamos a hablar entonces, dentro de lo que es comunicación celular, de la comunicación celular a través de señales secretadas, en donde participan los receptores de superficie o receptores de membrana.
Entonces, esta diapositiva me muestra las tres principales clases de receptores de membrana que vamos a estudiar. El primer tipo son los receptores tipo canal iónico. En este caso, lo que vamos a ver es que los receptores, en el fondo, son canales iónicos regulados por ligando. El segundo tipo son los receptores acoplados a proteína G. Este tipo de receptores forma o se caracteriza por presentar un sistema en que siempre vamos a encontrar estos tres componentes que van a ser un receptor, que es el responsable de reconocer y unir específicamente la señal, una proteína transductora, que en este caso va a ser la proteína G, y una proteína efectora, que en este caso va a ser o una enzima o un canal iónico. El tercer tipo de receptor de membrana son los receptores tipo enzima o receptores asociados a enzima, en donde el propio receptor tiene actividad catalítica, es decir, el receptor tiene un dominio de unión específico para el ligando, tiene un dominio que le permite anclarse a la membrana o a la bicapa lipídica y tiene un dominio citosólico que tiene la actividad catalítica. Es decir, este va a catalizar una reacción química específica y se va a activar solamente por la unión del ligando específico a este. Entonces, vamos viendo. Un ejemplo de estos receptores de tipo canal iónico regulado por ligando serían los receptores nicotínicos para acetilcolina. Como ustedes ven en este caso, el canal iónico se encuentra cerrado cuando no está unido a la señal extracelular, al ligando. Pero cuando la señal se une a este canal iónico, este se abre permitiendo el flujo de iones. Este flujo de iones cambia el potencial de membrana y ese cambio específico en el potencial de membrana es la respuesta celular. Por esa razón, estos canales iónicos regulados por ligando se consideran receptores. Luego, aquí vamos a ver tres ejemplos de receptores asociados a enzima, o si ustedes quieren, receptores tipo enzima. Entonces, uno de ellos van a ser las proteinquinasas dependientes de ligando. Las proteinquinasas dependientes de ligando se llaman así porque nuevamente vamos a encontrar aquí el dominio extracelular donde están los sitios de unión al ligando, el dominio transmembranal que permite que el receptor se fije o se ancle a la membrana, y luego el dominio citosólico que tiene la actividad catalítica. En este caso, en el dominio catalítico, lo que va a hacer este dominio es fosforilar otras moléculas, por ejemplo, proteínas. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando el receptor está desocupado, el dominio citosólico está inactivo. Pero cuando el receptor está ocupado, unido a la señal, cambia su conformación y se activa el dominio catalítico, que en este caso lo que va a hacer es fosforilar proteínas, por ejemplo, en el citosol. ¿Por qué es importante esta fosforilación? Porque al fosforilar proteínas cambiamos su conformación y con ello su actividad biológica. ¿Ok? Entonces, ejemplos de estos receptores del tipo proteinquinasa tenemos los receptores de insulina o los receptores para el factor de crecimiento epidermal. Otro ejemplo de estos receptores asociados a enzimas son los receptores tipo proteín tirosin fosfatasa, dependiente de ligando. ¿Qué significa esto? En estos receptores, cuya estructura es semejante a la anterior, o sea, está el dominio de unión al ligando, el dominio de anclaje, ¿no es cierto?, a la membrana y el dominio citosólico con actividad catalítica. Si está desocupado, el receptor está inactivo. Si se une el ligando al receptor, entonces se activa el dominio catalítico. Y en este caso me dicen que es una proteína tirosin fosfatasa,
¿Qué significa esto? Que lo que hace es remover grupos fosfato asociados a los residuos tirosina de proteínas. Por ejemplo, aquí está la proteína, aquí está el residuo tirosina fosforilado, y entonces cuando se une el ligando, este se activa y por lo tanto se une esta proteína y es desfosforilada. Entonces, los receptores tipo tirosin fosfatasa lo que hacen es desfosforilar proteínas y de esa manera cambiar su conformación y desencadenar respuestas celulares. El cuarto tipo de receptor tipo enzima o asociado a enzima son los receptores guanilato ciclasa dependientes del ligando. Y este tipo de receptor, entonces, cuando está desocupado, está inactivo, y cuando se une el ligando al receptor, entonces se activa el dominio catalítico. En este caso me dice que es guanilato ciclasa, por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Convierte el GTP, es decir, el guanosin trifosfato, en GMP cíclico. ¿Y por qué es importante el GMP cíclico? Porque este funciona como un segundo mensajero. Y los segundos mensajeros son señales producidas en el citosol como consecuencia de la activación de un receptor de membrana y que van a este segundo mensajero desencadenar una cascada de eventos que terminen en una respuesta celular. Entonces, ejemplos primero de estos receptores que mencionamos antes, los del tipo tirosin fosfatasa, tenemos a la proteína CD45 presente en la membrana de ciertos leucocitos. O, por ejemplo, en el caso de receptores del tipo guanilato ciclasa, tenemos al receptor para el factor natriurético auricular, o también conocido como el péptido natriurético auricular. Pues bien, como hemos señalado, acá esta diapositiva nos ilustra básicamente lo mismo, con un poquito más de detalle en algunos casos. Acá vemos el funcionamiento de un receptor acoplado a proteína G, que como ustedes ven, cuando el receptor está desocupado, no se puede unir a la proteína G, y a su vez la proteína G no se puede asociar a la proteína efectora, que en este caso dijimos que podía ser una enzima o un canal iónico. Solamente cuando el ligando se une al receptor, este puede interactuar con la proteína G, y luego esta a su vez, una vez activa, puede interactuar con la proteína efectora, y de esa manera desencadenar la respuesta celular. Ejemplos de receptores acoplados a proteína G, tenemos los receptores para epinefrina, los receptores para glucagón, los receptores para serotonina. Como ya hemos dicho, acá abajo tenemos ejemplos de receptores del tipo canal iónico, y ahí dimos el ejemplo del receptor nicotínico para acetilcolina. Hablamos también de los receptores del tipo proteinquinasa. Este en particular es un receptor asociado a tirosinquinasa. El receptor asociado a tirosinquinasa tiene la particularidad que las proteínas, ¿no es cierto?, que contienen los sitios de unión a ligando, en la cara citosólica no presentan actividad catalítica. Pero lo que ocurre en este caso es que cuando se une el ligando y se forma este dímero y se activa el receptor, se van a unir a la cara citosólica proteínas que sí tienen actividad tirosinquinasa. Entonces, ahora sí, estas proteínas pueden fosforilar a otras proteínas, cambiando su conformación y modificando la actividad biológica. Ejemplos de receptores asociados a tirosinquinasa, tenemos los receptores para interferones y los receptores para eritropoyetina. Por otra parte, acá vemos receptores que tienen actividad enzimática intrínseca, como los receptores del tipo guanilato ciclasa, en donde el propio receptor tiene la actividad catalítica, ¿no es cierto? Si se une, en este caso, el ligando al receptor, entonces este va a sintetizar GMP cíclico. Y ya dijimos que
Ejemplo de estos son los receptores para el péptido natriurético auricular. Acá abajo lo que vemos es un receptor del tipo tirosinquinasa, en donde la unión del ligando al receptor forma este dímero. El receptor se autofosforila y luego de esto puede fosforilar otras proteínas o puede permitir el anclaje de otras proteínas que van a actuar activando a su vez otras vías de transducción de señal. Eso entonces sería lo primero que vamos a analizar con respecto a comunicación celular. Bien.